De la mañana, Gustavo Aristegui, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, la clave fundamental esta mañana que está intentando mirar el mercado, lo hablaremos de Xi Jinping y Joe Biden, está alrededor de Irán. Irán ayer dijo que se desmarcaba de Hamás, dijo no nos avisasteis de la guerra, no entraremos en la guerra, y Rusia advirtió que Irán y Líbano no buscan involucrarse en la guerra de Gaza. ¿Es el movimiento final de pensar de que no vaya a haber una escalada en el conflicto? La escala del conflicto no la podemos descartar en absoluto porque en una zona en la que es como un polvorín, cualquier cerilla, cualquier cigarrillo mal apagado en esta región del mundo puede significar un, un estallido sin precedentes. Pero vamos por partes, es decir, cuando Rusia dice que Irán y el Líbano no quieren entrar en la guerra, me explicará, por favor, cómo un país que tiene 19 comunidades, que todavía no tiene presidente, que tiene una parte de su territorio invadido por centenares de miles de refugiados sirios, que tiene campamentos de refugiados palestinos, que tiene una milicia terrorista como es Hezbollah, que depende al 1000% de Irán, ¿qué soberanía tiene para decidir si entra o no entra en una guerra? El Líbano no quiere entrar en ninguna guerra, nunca jamás ha querido entrar en una guerra. Las Fuerzas Armadas del Líbano no van a atacar a Israel, no lo van a hacer. Si alguien ataca a Israel va a ser la milicia terrorista de Hezbollah. Por otra parte, lo que hay que decir es que Irán se le cogió con el carrito del helado. Hay pruebas claras. Yo soy una persona que cree en los periódicos serios, algunos en Europa no lo son, pero el Wall Street Journal sí lo es. El Wall Street Journal publicó una noticia filtrada por la propia Hamas, que había participado en una reunión con los más altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní en Beirut. Yo lo creo. Hay que entender, y esto va a cuento también con el atentado del régimen iraní contra nuestro común amigo Alejo Vidal Cuadras. ¿De verdad pensamos que un régimen que es capaz de hacer eso, de asesinar a disidentes en Noruega, en Suecia, intentarlo hacer en Francia, que utiliza a sus diplomáticos como asesinos a sueldo, que intervino en atentados tan graves como el del Bar El Descanso en España o el de la AMIA en Argentina, en Buenos Aires, o la Embajada de Israel en Buenos Aires, en Argentina también? ¿De verdad pensamos que un régimen de esa naturaleza no va a intentar golpear a Israel si tiene la oportunidad de hacerlo? ¿De verdad creemos que su principal marioneta en la zona de Oriente Próximo, quitando Hezbollah, por supuesto, que está más, alguien que depende financiera y operativamente de ellos, no va a informarle de los movimientos que estaban haciendo? Hoy sabemos que si consiguieron asesinar a 1.400 personas y secuestrar a 230 y permanecer en los puntos objetivos durante horas y horas y horas de una manera absolutamente coordinada, sabemos que eso tardaron 2 años en prepararlo. ¿De verdad pensamos que en 2 años de preparativos el principal financiador ilegal de Hamas, que no de Gaza, que ya explicaré eso yo ahora, no iba a informar a su padrino en el sentido mafioso del término, a su padrino mafioso de lo que tenía planeado hacer? Me parece pura y simplemente imposible. En todo caso, yo creo que la presencia de 2 flotas americanas, o flota y media, porque es una flota con 2 portaaviones, en el Mediterráneo oriental, tiene mucho que ver. Los ataques de aviso que han hecho la aviación estadounidense a campamentos iraníes en Siria y a objetivos claros de la Guardia Revolucionaria en diferentes partes del Oriente Próximo, es un mensaje muy claro diciéndoles: no metáis la mano en el avispero porque os vamos a picar. Estamos viendo como Hezbollah solo hace escaramuzas en el norte y no pasa de ahí porque Irán no le deja. Sabe que una escalada sería muy mala. Ahora, en este momento hay negociaciones muy importantes, muy importantes, que están siendo canalizadas a través del Estado de Qatar para tratar de conseguir la liberación de los rehenes. El Estado de Qatar, y tengo fuentes directas sobre esto, ha informado
que consiguió arrancar un acuerdo por parte de Hamás, un acuerdo que, por supuesto, seguía siendo todavía inaceptable, pero que había bajado sus pretensiones de 10 días de alto el fuego y 10 presos palestinos por cada rehén israelí, a un día de alto el fuego y 3 presos palestinos por rehén israelí. En todo caso, lo que no puede hacerse es poner ningún tipo de condición. El grupo terrorista tiene que liberar a todos los rehenes, sin excepciones y sin condiciones, porque el mundo entero vio la crueldad de la que eran capaces. Y otra cosa bien distinta, por supuesto, y en eso coincidimos con lo que dice el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y más de una autoridad importante de la Unión Europea y de los gobiernos de los Estados miembros de la Unión, que los corredores humanitarios tienen que respetarse y que Hamás tiene que liberar a la población civil y dejar de utilizarlos como escudos humanos. Ya sabemos que en este momento han entrado unidades del ejército israelí en diferentes instalaciones hospitalarias y de otro tipo, y que han encontrado ahí, en efecto, lanzaderas de cohetes y de misiles, armamento pesado, etcétera, etcétera. En fin, francamente creo que estamos en una situación extremadamente preocupante, con alguna buena noticia de distensión. Esto es como ponerle la válvula a la olla express o quitársela. Ahora le hemos puesto la válvula a la olla express y una parte de la presión ha quedado liberada a través del encuentro en San Francisco de Biden y de Xi Jinping. Lo que pasa es que tenemos que entender una cosa, que los occidentales, y en eso no es Estados Unidos una excepción, somos tácticos, y que casi todos los adversarios de Occidente, y especialmente los chinos, son estratégicos. Ahora nosotros hemos, por utilizar el símbolo otra vez de la olla de presión, hemos puesto la válvula para liberar la presión, pero China no está pensando en esta olla de presión, está pensando en las comidas de dentro de varios años. Y por eso en este momento va a hacer alguna pequeña concesión, pero el objetivo principal de China es sustituir a Occidente en general y Estados Unidos en particular como primera potencia económica y como primera potencia hegemónica geopolítica en el mundo. De momento no puede hacerlo porque su proyección de fuerza no es comparable todavía a las fuerzas occidentales, especialmente las estadounidenses, y no hay ninguna organización en Oriente de los afines ideológicos que pueda compararse o medirse a las capacidades tanto políticas, que las tiene, como geopolíticas, militares y estratégicas que tiene la otra. Una cuestión más, Gustavo. Está intentando Israel, en esa entrada en el hospital de Al-Shifa, demostrar a través de unas imágenes que no han sido comprobadas que debajo del hospital, como ya se esperaba que hubiese, había armas, pero las imágenes no están corroboradas. Gran parte del discurso de amenaza sobre la violación de los derechos humanos está precisamente por entrar en un edificio civil, en un hospital, tal y como se dice que es una violación del derecho internacional. Pero Israel dice, pero si hay armas debajo, no voy a poder respetar el derecho internacional porque tengo que acabar con Hamás. ¿Cómo puede quedar en una corte internacional, una corte penal internacional o incluso en Naciones Unidas una denuncia por un lado y por otro? Es decir, intentando ver si puede entrar a por esas armas a pesar de que tiene que violar el derecho internacional por el camino entrando en el hospital. ¿Cómo se vería eso en el plano, o cómo se va a ver en el plano internacional? Voy a hacer una pequeña descripción, porque es necesario en este momento, de cómo Israel ha superado su división social y política en un momento de emergencia nacional. La sociedad israelí, por las completamente, en mi opinión, disparatadas reformas que proponía Benjamin Netanyahu respecto del Poder Judicial israelí, no muy distintas de las que plantea el gobierno de coalición mal llamado progresista en España, es más bien exactamente un cálculo uno del otro, había generado una profunda oposición en una parte importante de la sociedad israelí. Pero la sociedad israelí se ha dado cuenta que la prioridad en este momento es acabar con un enemigo absolutamente monstruoso y sin escrúpulo alguno, que es Hamás,
y una vez haya pasado este momento de emergencia, las responsabilidades políticas se depurarán. Pero después lo segundo es que Israel es una democracia en la que hay una opinión pública real y hay un sistema democrático y una administración, tanto ejército como funcionariado, como diplomáticos, jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad, que sirven al Estado con independencia de quién esté al frente del gobierno. Hay una diferencia muy clara entre gobierno y Estado, y es evidente que ese sentimiento, el conocimiento profundo que se tiene de la historia geopolítica de la región por parte del aparato administrativo y el aparato estatal de Israel, incluidas las Fuerzas Armadas o la comunidad de inteligencia, tiene una forma de aproximarse al conflicto muy distinta a los políticos. La comunidad de inteligencia, el ejército, las Fuerzas Armadas, mejor dicho, el Sahal, las Fuerzas de Defensa de Israel o la administración pública, están considerando el paso siguiente a la guerra de Gaza. Los políticos, sobre todo aquellos que tienen problemas de opinión pública internos muy graves y muy a corto plazo, como el propio Netanyahu, están viendo en esta guerra una forma de tratar de salir de los problemas políticos que tienen. Muchísimas gracias, Gustavo Ariztegui, San Román, diplomático y analista experto en Oriente Medio. Buen día, Gustavo, y buen negocio. Buen negocio, muchas gracias. Un abrazo.